Tardes. Vamos a pasar lista en primer lugar. Que activen su cámara y activen su audio para responder presente. Activen su cámara y activen su audio para responder presente. Fuerte, porque si no no Fuerte, grave. fuerte, por favor. Bustíos. Bustíos. Está presente y he visto que está conectada. Pero no la veo ni dice nada. Sí, acá en la parte izquierda me parece Ni que sí de parte aparece. izquierda. Bustíos. En la parte izquierda tú puedes ver quiénes están conectados, ¿ves? A ver, Está Tupayachi, creo que... Sí, Mayra Bustillos, pero no está conectada, No me está parece conectado. acá. Ya está. Tiene 2 accesos y no está conectada. Córdoba. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Disculpe, Mayra Bustillos está, pero dice que tiene problema con el chat. Con el audio, perdón. Tiene problemas Tiene problemas con el audio, Ya, sí, eso se hablemos. nota ahí en la aplicación. De la Cruz. Ya. Presente, profesor. ¿Dónde está De la Cruz? Ya. Que levante la mano para que tú lo veas. Porque como tú no estás ahí, o sea, Galarreta. acá los tienes, pero Sí. claro, para registrar la asistencia tiene que aparecer Sí, sí. ellos con su pantalla y Ijar se o presentan. Ijar. Presente, profesor. Ya. Profesor, Sí. presente, me había llamado. Mayra Bustillos, Ya. ella, ahí está, ¿ves? Bustillo, gracias. Guamán. Guamán. Presente, profesor. Muy bien. Maldonado. Maldonado. Minaya. Minaya. Ortega. Ortega. ¿Sí, Ortega? Presente, profesor. Ya. Presente, Ortega. Gracias. Sí, presente. Bien. Pinán. Pinán. Puchoc. Puchoc. Retamoso. Hay varios que nos ponen en lista, pero que nunca han asistido. Acevedo. Acevedo. Nora, Está, creo. creo que no. Bueno, ya se incorporará. Bueno, jóvenes. No abro nada, ahí sigo hablando, ¿no? Ahí puedes hablar, Ya. sí, ya te están escuchando Sí. y todo. Bien, entonces les hemos... Buenas tardes. ¿Quién, Día quién- presente. quién es? ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho presente? ¿Quién ha dicho presente? Ortega ya está. Sí, profesor. ¿Quién más? Apellido. Apellido. A mí no me ha llamado, soy Tupayachi. Tupayachi está al final de la Tupayachi. lista, son 2 listas ahí. Acá hay Dale dos. la vuelta, sí, dale la vuelta y ahí está Tupayachi. Tupayachi siempre aparece al final, no lo sé por qué. bien. Es una cuestión de matrícula. Sí. Tú, pa... Está al reverso. No está, sí, no está. sí, al reverso de la lista. Ahí está, Tupayachi. Ahí aparece, claro. Ya, no me corrijo, no me corrijo. Ya, 23 del 6, La que ya. habló antes fue Bustillos, presente. Sí, Bustillos, Mayra Bustillos. Sí. Ya le pusimos. Ya anotamos ya. Bueno, terminada la clase anterior, que fue un poco accidentada al final por problemas técnicos, sin embargo, enviamos un mensaje muy preciso acerca de las actividades que vamos a realizar hoy. De manera que podemos comenzar también, pero antes de comenzar quisiera señalar que dentro de este paquete de tareas que di, que fueron leer, releer, doblaje, algunos ya expusieron, también Bustillos ya dio la exposición respectiva sobre los 2 artículos
críticos acerca de cuentos y circunstancias donde se ubica doblaje, ¿no? Pero además, muy importante, pedí que cada uno de ustedes eligiera un relato, eligiera cada uno, para hacer un análisis. Puede ser semiótico, narratológico, psicoanalítico o de otra naturaleza, de combinación de metodologías, de manera que el análisis de ese cuento que ustedes van a elegir, principalmente en lengua española, puede ser peruano, puede ser nicaragüense, puede ser español, argentino, eso ya dependerá de ustedes, y ustedes harán el análisis, y ese análisis constituirá la nota del examen parcial. El examen parcial... No, práctica calificada, semana 4, práctica calificada. Práctica calificada. Práctica calificada. La práctica calificada en la semana 4, ¿no? Va a tener una nota especial, como también están teniendo notas por las intervenciones que hay en estas clases, ¿no? Esa es la idea. Entonces, vamos a comenzar de una vez y en el orden en que, bueno, podamos hacerlo, tomando en cuenta el orden alfabético, diríamos así. En ese sentido, Bustíos ya expuso los 2 textos de crítica literaria y a ella le tocaría en principio leer el cuento que hizo inspirándose en doblaje de Julio Ramón Ribeiro. Quiero decirles lo siguiente, por cuestiones de experiencia, se les ha dado una pauta precisamente para que la tomen en cuenta. Algunos no la han tomado en cuenta o se han alejado y se han perdido por otros lugares. Y yo recomendaría siempre tomen en cuenta las pautas que da el profesor. Pueden hacer dentro de ese modelo, ¿no? Pueden hacer las variaciones como muchos han hecho, pero había que conservar el narrador, ese otro doble que cuenta la historia desde la perspectiva del personaje que vive en Sydney y que viaja a Londres. Desde ese punto de vista, algunos hicieron la pauta. Puede haber pequeñas variaciones, pero no se pueden ir totalmente a otro modelo. Eso será motivo de otra práctica libre, ¿no? Pero en esta vez, sobre todo para aprovechar el conocimiento que ustedes tienen acerca de este relato emblemático de Ribeiro, sobre todo porque el tema del doble es muy importante, como también el tema del viaje, ¿no? Entonces, en este orden, yo pediría aquí con los registros a la mano, pediría, y para tratar de avanzar, pediría en todo caso, si Bustíos está presente, si tiene a bien leer el relato que ella manifestó, no había podido terminar, pero que supongo ya hoy día ya habrá podido terminar y podrá compartir con nosotros ese relato inspirado en doblaje, de modo que tiene el uso de la palabra la señorita Bustíos. Solo buenas tardes, disculpe, no sé si alguien podría empezar antes que yo, por favor. ¿Por qué motivo? Porque ya la vez pasada ya le... ¿El señor Córdoba leyó, quedó pendiente algo, señor Córdoba, o ya usted cumplió? Le falta el Chico, no puedo comentario. leer el cuento que escribí. ¿Todavía no lo ha leído? Sí lo leí, pero Entonces que debido lea a el comentario crítico. que yo tenía problemas con el audio, no lo Sí, pero terminé. no. Ya. Y dígame, ¿y los comentarios a los artículos lo llevó a revisar? Eso no lo debe saber. Sí, te lo he mandado al aula virtual. Está en el aula virtual,
Ya. Lo tengo el aula virtual. Ya, de Con acuerdo. el cuento, todo. Ahí está todo, ya. Entonces vamos a ver cómo nos va en el tiempo. Puede ser que tenga oportunidad de compartir con nosotros. Entonces vamos... Ya, profesor. Sí, está en agenda, está en agenda. De la Cruz, yo recuerdo que él leyó su relato, el que había preparado, y no sé si tiene a la vista y puede leer los comentarios a los artículos o si ya los envió al aula virtual. Preguntaría a De la Cruz, que está presente, y entonces puedo tener una información. De la Cruz, ¿tiene usted, envió sus materiales al aula virtual? Acá estoy abriendo. Sí, profesor, sí, bueno, profesor, Sí. sí lo llegué a enviar a la aula virtual. Ya envió todo, ya envió todo. Sí, es bien, por favor. Ya, ¿ha leído algo de eso acá en clase o no? Leí el cuento, pero aún me falta leer el comentario de mis artículos. Los comentarios críticos, ya. ¿Podría leer el comentario crítico? Claro, ya, inicia. Ya. Entonces, el señor De la Cruz va a leer el comentario crítico, porque antes que comience a leer, quiero decirles que en los materiales que he enviado hay un breviario de la crítica literaria. Me parece que es del escritor Ricardo Virgües. Les recomiendo leerlo, incorporarlo incluso en el trabajo de la aula parcial. Y esta semana, entre otras lecturas, he tenido oportunidad de leer cuentos de Carlos Schwal. Carlos Schwal, ¿lo conocen? Carlos Schwal, el apellido es inglés. Bueno, les recomiendo también leer el libro de él, se llama Dobleces, Dobleces. Y he tenido ocasión de leer su relato llamado Espejismos. Bien, lo escuchamos, señor De la Cruz, muy atentamente en cuanto a la lectura que nos tiene pendiente. Y ya luego todo lo otro lo leeré en el aula virtual y les enviaré un comentario correspondiente. Adelante, De la Cruz. Comentario sobre el artículo de Susti. Ya. Susti menciona que la crítica considera a la vasta cuentística de Ribeiro de corte neorrealista, autobiográfico, humor sarcástico y cuento fantástico. En Ribeiro hay dos discursos presentes, que es el discurso realista, hegemónico y el discurso fantástico. Estos dialogan, ya que se busca que el mundo que se representa convenza al lector de lo fantástico. Es por ello que Susti menciona que es imposible que exista una dicotomía entre estos, ya que ello imposibilitaría que ambas dialoguen. En ese sentido, podemos ver que en los cuentos de Ribeiro está presente lo fantástico, junto a distintas categorías como lo absurdo, lo extraño y lo onírico. Susti nos presenta a los siguientes ejemplos de la cuentística de Ribeiro. Por ejemplo, en la vida gris, el personaje es uno más, ya que se piensa bien al mismo tiempo existencial. El único acontecimiento importante que acaece en su vida es el ganar la lotería, que a su vez es producto del destino azaroso. Dicho personaje no se revela ante lo que sucede en su vida, sino que recibe pasivamente lo que sucede en su exterior. En La Huella inicia cuando el narrador no nos proporciona dato alguno del personaje. El espacio en el que se encuentra es la calle y camina por esto. De pronto se encuentra con una mancha negra. Para Susti, la presencia de la mancha llega a simbolizar una metáfora de la pasividad del hombre, ya que nos muestra el hombre que muere lentamente y de a pocos. Finalmente se culminará dicho comentario con el cuento de Puertas sin numerar. Lo extraordinario llega a sus mayores expresiones. El personaje se encuentra también caminando por la calle y de pronto una casa llama su atención. Se adentra en esta y al ingresar, una de las puertas de los cuartos le intriga, ya que carece de numeración alguna. Dicha puerta del cuarto es distinta a no poseer clasificación alguna. El lugar le causa tanta familiaridad como si hubiera estado antes. A esto Susi le llama un desdoblamiento de la personalidad.
A su vez, en el espacio se escucha cierta música que tranquiliza al personaje y de pronto se encuentra con cierta mujer que le parece familiar y quiere conocerla. Aquel encuentro erótico acaece en él lo irracional y sale huyendo del lugar sin comprender lo acontecido. Una vez en su cuarto, intenta dar una explicación racional a lo que acaba de vivir. No obstante, en medio de su cuarto, entre las cosas viejas, encuentra un disco, en que le falta un pedazo. Es precisamente el pedazo del disco que tomó en otro lugar, lo cual nos muestra que en el cuento no hay límites entre la realidad y lo fantástico, sino que ambas conviven entre sí. De que al encajar el pedazo de disco y ponerlo al girar, la música nuevamente le hace recordar a episodios de su infancia. En ese sentido, ese pedazo del disco, que al encajarlo une temporalmente y le da sentido a esos recuerdos del pasado que estaban ahí, pero que le eran casi imposible recordarlos del todo. Ahí acabo. Ya, muy bien. Gracias de la Cruz por el trabajo. Ya tendré oportunidad de leer su relato. Ya, muchas gracias nuevamente. Bien, luego en ese orden, creo que la señorita Galarreta ya cumplió, me parece que, o algo, quedaba algo pendiente en Galarreta. Recuerdo con claridad que ella leyó su cuento y no sé si... Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Solo me falta el comentario del artículo. Le faltaba eso. Ya mandé todo. Ya mandó todo. Solo el comentario del artículo. Ya. Sí. ¿Quiere usted ahora leer parte de ese comentario para compartir con sus compañeros? ¿Sería posible un fragmento o una parte? Sí. Ya usted verá. Sí. La vamos a escuchar como siempre con interés. Adelante. Ya. El breve comentario del artículo del doctor Alejandro Susti. A continuación, no mencionaré los puntos que más llaman mi atención. Correcto. En primer lugar, tal como señala el doctor Alejandro Susti, la obra de nuestro cuentista nacional se inscribe como representativa en su género, ya que, como se menciona, Ribeiro desarrolla muchas temáticas, tales como el cuento realista, fantástico, a la vez que emplea las modalidades discursivas. Por ello, considero que se caía en un error al catalogar a Ribeiro solo como un narrador realista, y es más bien que este autor desarrolló una serie de relatos que podrían inscribirse dentro del terreno de lo fantástico. Así, Alejandro Susti señala que desde sus inicios se puede advertir una temática fantástica en la obra de Ribeiro. Asimismo, quiero remarcar que una de las ideas que más llama mi atención en este texto es la siguiente, que a menudo se habla de una dicotomía entre lo fantástico y lo real. No obstante, al analizar los textos de Ribeiro y particularmente los de su segundo libro, Cuentos de Circunstancias, se nota que se está frente a una temática fantástica que se desarrolla en un ambiente cotidiano. Con esto planteo que en sus cuentos Ribeiro desarrolla situaciones cotidianas, de personajes convencionales, y que de alguna forma es allí donde aparece el fenómeno fantástico. Así, afirmo que se presenta lo fantástico de manera muy sutil, de forma que se mezcla con lo que se considera real, y es allí donde no nos damos cuenta si estamos frente a un hecho real o fantástico. Por esto, me parece pertinente mencionar lo que Ribeiro dice en su conocido decálogo para cuentistas. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Y ello se encuentra en distintos relatos donde se desarrolla una historia dentro de un entorno cotidiano. Esto produce un efecto de verosimilitud en los lectores, y que luego, producto del azar, sucede el hecho insólito o fantástico, lo cual hace dudar a sus lectores. Por otra parte, al hablar de lo fantástico, resulta necesario mencionar que el concepto de fantástico es mutable. Por ejemplo, si se retrocede hace muchos años y se habla de dispositivos celulares, máquinas como computadoras o de aviones y helicópteros, estos podrían considerarse fantásticos, ya que no existían en ese tiempo. Así vemos cómo el concepto de fantástico cambia con el tiempo, y lo que se considera real se enmarca dentro de una sociedad ya por sus normas. Así es. Muy bien.
Sí, pues esa sería una parte. Ya, está bien, muy pertinente, sobre todo cuando ha recordado el pensamiento de Ribeiro, ¿no? Dice, un relato realista debe parecer fantástico y viceversa, ¿no? Es importante, creo que es cierto. Bueno, entonces vamos a continuar con el señor Híjar, que está presente, de acuerdo a esta información que tengo acá. Y bueno, en la semana pasada quizá hubo algunos problemas y él no pudo intervenir, de modo que estamos para escuchar al señor Híjar tanto en la recreación del relato, inspirado el relato en doblaje, como también los comentarios críticos. Es probable que ya lo haya mandado a lo virtual, no he terminado de revisar, pero sí nos gustaría escuchar, porque siempre, diríamos, la crítica literaria va simplemente entre leer solo yo una revista o un libro, pero también a veces ustedes van a tener oportunidad de participar en mesas redondas, ¿no? Y entonces otras personas que no los leyeron a ustedes, que no los van a poder escuchar y van a poder descubrir. Prepárense porque ustedes ya entraron a ese mundo. Señor Híjar, lo escuchamos con atención. Usted tiene el uso de la palabra. Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes quería disculparme porque el día jueves de la semana pasada tuve un problema con mi micrófono, pero estuve presente en la clase. Sí. Bueno, sí. Los dos trabajos los he subido al aula virtual. ¿Empiezo por el relato o por el comentario de los artículos? Ya usted envió. Sí, lo envié. Pero no leyó, pues, porque tuvo problemas. Claro. Ya, lo que por eso le decía precisamente, tenga usted a bien, o quizás el relato, por ejemplo, el relato suyo, Genial. Sí sería interesante porque no lo hemos escuchado. Lo voy a leer yo, pero sus demás compañeros quizá no lo lean, y aun cuando lo lean y lo relean, nos gustaría escuchar porque son ustedes un conjunto de personas que desarrollan ideas importantes, han aportado, siguen aportando, de modo que si tiene a bien, por favor, yo le pediría que lea el cuento para ver cómo ha manejado doblaje en tanto fuente de inspiración. Quizá estemos ante un gran cuento, no lo sé. Los comentarios ya los leeré yo, ¿no? Pero sí me gustaría que comparta la parte creativa con todos los que estamos presentes en esta sesión, señor Híjar. Perfecto. Bueno, voy a leer el cuento. Yo he optado por un narrador en tercera persona, un narrador omnisciente, y yo entendí, al menos, de repente me equivoco, entendí la paradoja del doble. Ajá. Que no solamente afecta al personaje, sino afecta al entorno. Claro, ¿Por qué? Porque claro. si una persona tiene un doble, se supone que todos lo tenemos. Bueno, empiezo a relatar. ¿Cómo no? El cuento se llama Viaje para dos. Viaje para dos. Después de aceptar el contrato para pintar un mural en la casa de campo de Mr. Swears, Patrick colgó el teléfono con cierto temor. Pensaba si realmente lo esperarían hasta el regreso de sus vacaciones o quizás le darían el chance a otro pintor. El dinero de ese contrato era lo que aseguraría su sustento al retornar a Sydney. Se cuestionó la idea de haber gastado todos sus ahorros en un pasaje a Londres ida y vuelta. Al principio parecía una idea estupenda, viajar a cualquier parte del mundo sin un motivo en específico, sin un plan, solo ir a un lugar desconocido y ponerse a disposición de los sucesos. Sin embargo, al repetir en voz alta los escuetos pasos del plan, no se escuchaba ni temerario ni aventurero, sino estúpido y sin sentido. Aún así, ya era tarde para arrepentirse. Su vuelo salía en 3 horas.
Semanas anteriores, Patrick había definido el destino de su viaje de una manera bastante peculiar. Se había comprado un globo terráqueo del tamaño de un balón de básquetbol en un bazar chino cerca de Albury y lo había instalado en la única mesa de su taller junto a la repisa de pinturas viejas, que a veces avivaba con gotitas de trementín. Desde esta mesa, cada tanto giraba con fuerza el globo y ponía imprevistamente el dedo índice en algún lugar, ocasionando que el globo se detuviera de golpe. Voy a ir aquí. No, voy a ir aquí. Cuando la compra del boleto fue inminente, determinó que el tercer lugar donde posar el dedo sería su destino final. Durante este trivial juego, la primera opción fue Nueva Delhi, la segunda Lima y la tercera y última, Londres. Después de 18 horas de vuelo y una escala eterna en San Francisco, llegó a Londres al atardecer y se dispuso a ir al centro de la ciudad. El taxi que abordó lo dejó cerca de la calle Duncannon, a los pies de una pequeña estatua de Oscar Wilde, donde un anciano jugador de ajedrez callejero había dispuesto su tablero esperando un contrincante. Decidió preguntarle por un hotel no muy costoso para hospedarse un par de semanas. El anciano le recomendó uno junto a la estación de policía de Charing Cross. Fue indescriptible la sorpresa de Patrick al ver que, desde su entrada al hotel, todos lo trataban con una cercanía difícil de comprender. Le sonreían mucho al hablar, lo saludaban con mucha naturalidad, hasta con exceso de confianza. Inclusive una persona en el lobby le preguntó por su salud. En la recepción le dieron las llaves sin pedirle documentos ni su nombre. Patrick las aceptó, no sin antes ver en la cartilla de precios y cerciorarse que el costo por noche estaba dentro de sus posibilidades. Tampoco le ayudaron a subir su equipaje. Al llegar a la habitación se dio con la sorpresa de que estaba decorada de manera peculiar, como si fuera el estudio de un pintor famoso, con caballetes de varios tamaños, bocetos colgados en cordeles, una pequeña biblioteca en un mueble tallado en palisandro y una cama con caballetes de perillas rómbicas. Se convenció de que lo habían confundido con alguien más. Aún así, estaba tan cansado